Bueno, la primera pregunta, ¿cuáles diríais que son actualmente las principales necesidades de Majadahonda? Sí, un poco en general, lo que... Bueno, la verdad es que durante esta legislatura lo que vemos es que en Majadahonda existe un importante inmovilismo por parte del equipo de gobierno. Esto significa que la ciudad está parada. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos y lo que venimos trabajando desde toda la legislatura es hacer una posición responsable, una posición constructiva y hacer propuestas que tengan que ver sobre todo con la ciudad. Entonces, por un lado, lo que vemos es que hasta ahora no ha habido o no ha existido ese impulso por parte del gobierno en muchos ámbitos, desde el ámbito social al ámbito urbanístico, incluso a la hora de gestionar localmente la pandemia. Hemos echado en falta al equipo de gobierno, PP-Vox. Entonces, desde Ciudadanos sí que hemos hecho propuestas muy centradas en lo local para que se tengan en cuenta sobre todo a las familias del municipio y bueno, pues también para apoyar a los empresarios, ¿no? Y a los autónomos que están sufriendo mucho en esta pandemia. Lamentablemente pues vemos que el gobierno lo que ha hecho ha sido prometer, hay muchas promesas, se han dicho muchas cosas, les vemos a golpe de tuit anunciando grandes medidas, pero la realidad es que esas medidas no llegan, se han quedado ahí en simples tuits y pensamos que queda mucho por hacer en todos los ámbitos. Centrando un poco, por ejemplo, en el tema de la vivienda, uno de los problemas a nivel bueno, de España, de toda España, en Majadahonda también está habiendo problemas. Se salía hace poco un dato de que había 1.700 familias que habían solicitado vivienda y que se han quedado sin ella. Sí, así es. Estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices. Es decir, en Majadahonda tenemos un problema que existe en todo el país, pero sobre todo en esta zona, y es que el precio de la vivienda es muy caro. Nosotros llevamos mucho tiempo pidiendo que se desarrolle la última zona que queda por construir en Majadahonda, que es lo que corresponde a Arco de Poniente, principalmente porque además en Arco de Poniente existe, o sea, ahí se tiene que construir mucha vivienda social según el plan urbanístico. Pedimos que se impulse eso, pedimos que se revise el actual plan para que cada vez más gente pueda acceder a la vivienda y que sobre todo que nuestros jóvenes, los jóvenes de Majadahonda, no se tengan que ir a vivir fuera. Lo que comentas también es cierto. Lo que vemos es que cada vez que el ayuntamiento promueve viviendas de protección, que lamentablemente son muy poquitas, cuando salen los números son muy escasos, existe una gran demanda dentro del municipio porque hay muchas familias y muchos jóvenes que necesitan acceder a viviendas a precios razonables. Hace pocos meses bueno, pues se lanzó desde el ayuntamiento bueno, pues se pusieron a disposición una serie de pisos que estaban vacíos de Pamasa. A esa convocatoria, como tú dices, acudieron miles de familias, ¿no? Más de 1000 familias. Y además tenemos por datos del propio Ayuntamiento de Servicios Sociales que en torno a 270, algo más, una cifra un poquito... familias estaban en riesgo de exclusión, o sea, y así lo habían determinado el propio Ayuntamiento. Bueno, pues habían poco más de 20 pisos, en torno a 20 pisos para dar, y el PP y Vox, sobre todo a petición de Vox, decidieron en el último momento, una vez que las casas ya estaban sorteadas, decidieron retirar 3 pisos para gestionarlos desde las concejalías de Vox. Entonces, bueno, pues uno de esos pisos, por ejemplo, se ha decidido o tienen pensado que se destine al intercambio de estudiantes extranjeros. Pues para nosotros eso fue muy mala noticia y eso fue algo que denunciamos, es decir, existe muchísima necesidad. Eran pisos que ya estaban ofertados y que la gente tenía ciertas expectativas, ¿no? Y bueno, pues la respuesta fue retirar 3 pisos y guardarlos, ¿no? Para las concejalías de Vox. Bueno, pues eso desde luego no demuestra mucha sensibilidad ante lo que está ocurriendo en Majadahonda. Ahí desde luego nosotros bueno, pues pensamos que la política que están siguiendo tiene que cambiar drásticamente. En tema de educación también, otro aspecto fundamental,
ha salido ahora la nueva construcción de una escuela infantil en Las Norias, ¿no? Que ha salido adelante hace poco. ¿Cómo veis es el tema de la educación, en tema de accesos, de capacidad, de instalaciones? Pues a ver, eso es una buena noticia. O sea, nosotros está claro que al municipio le faltan dotaciones en materia de educación, en materia de lo social en general. Nosotros llevamos pidiendo, por ejemplo, la construcción de una nueva biblioteca y de un centro cultural desde hace tiempo. Pero al margen de la construcción de esa escuela infantil, que está bien, lo que sí que vemos es que los centros se han quedado muy antiguos. Los centros tienen muchísimas carencias a nivel construcción, es decir, hay que renovarlos, hay que invertir de verdad. El PP ya ha prometido en numerosas ocasiones esa renovación de los centros, sobre todo de los que están más antiguos, que en algunos casos suponen un riesgo incluso para los profesores y los alumnos, porque bueno, pues, aquí han llegado denuncias de padres porque los muros de los colegios tenían grietas considerables, o las ventanas no cerraban bien, o los cristales estaban rotos, ¿no? El ayuntamiento es muy consciente de que existen muchas deficiencias en los centros de Majadahonda, y lo que nosotros les pedimos es que todos esos anuncios públicos que han hecho, que han repetido una y otra vez, es que cada X meses lanzan un anuncio diciendo que van a destinar una partida millonaria para arreglar los coles, y luego esos arreglos nunca llegan, ¿no? Y eso es algo que nosotros sí que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Ahí tiene que haber una inversión fuerte en los centros escolares, ¿no? Y bueno, pero como te decía, no es algo muy aislado del tema educativo, sino también en la parte cultural de Majadahonda. Es que tenemos una biblioteca para todo el pueblo, cuando hay... Hablaban de la biblioteca, bueno, salió también adelante hacer un edificio satélite de la Biblioteca Francisco Umbral, ¿no? Y Sí. También la oposición, habéis intentado renovar el centro cultural, ¿no? Eso es. Ha habido, a lo largo de los últimos años, por parte de la oposición ha habido varias propuestas, desde la ampliación de la biblioteca, hacer una biblioteca satélite, hasta la construcción de otra biblioteca en la zona oeste de Majadahonda, que pues es la que tiene menos dotaciones. Nosotros desde nuestro grupo hemos apoyado todas estas iniciativas, es decir, al final no se trata de quién lo propone, sino de lo que es bueno para Majadahonda y de que se construya. Antes también comentabas, por ejemplo, toda la parte de los accesos a los colegios. Ahí nosotros también presentamos una propuesta para que se revisasen todos esos accesos a los colegios, a los centros educativos, desde el punto de vista de pues comprobar si los pasos de cebras estaban colocados donde tenían que colocarse, si a lo mejor hacía falta señales, ¿no? para proteger sobre todo a los menores, sí, y a sus acompañantes. Y ese tipo de cosas, pues desde luego necesitan pues más atención por parte del equipo de gobierno. Desde que se presentó la propuesta, por ejemplo, de los pasos, pues sí, hemos conseguido que se modifique un paso de cebra en un colegio, pero poco más. Es que realmente nosotros planteamos cosas que vienen de la gente, ¿no? O sea, son iniciativas que nos trasladan a nosotros, que intentamos trabajarlas y que vayan bien fundamentadas. Muchas de ellas se aprueban en pleno, pero luego ahí se quedan. Entonces es un poco... También ha habido quejas, como dices ahora, de vecinales y demás. Ya hubo un conflicto, por ejemplo, en ámbito deportivo ahora, por ejemplo, la piscina de Huertas Viejas hace unos meses, sí. Y ahora últimamente del Club de Atletismo de Majadahonda, que también ha habido quejas porque se sienten un poco desamparados por el ayuntamiento. No sé, ¿cómo ves también ese...? Pues mira, ahí lo que te puedo decir es que una de las propuestas estrella del equipo de gobierno en las elecciones era convertir a Majadahonda en la ciudad del deporte. Bueno, pues se ha quedado en otra propuesta, de esas que se lanzan y vacías, sin plan, sin contenido. A día de hoy han pasado 2 años casi de la legislatura, y lo que vemos es que esa apuesta que decían que tenían por el deporte pues no era real. Ha habido muchísimos conflictos. Por un lado, porque desde nuestro grupo tenemos la sensación de que el ayuntamiento, de que el equipo de gobierno no vigila las concesiones. Es decir,
Las concesiones, hay que hacer un seguimiento sobre esas concesiones, conocer el estado en el que se encuentran esas empresas y si hay problemas, poner soluciones e incluso anticiparnos a esos problemas. Y la realidad es que eso no se ha hecho, entonces es algo, bueno, en esa línea lo que tú comentabas, pues hemos tenido este año todos los problemas con la piscina. El año pasado fue el campo de atletismo y las obras del campo de rugby, que efectivamente tardaron muchísimo tiempo en arreglarlo y luego además, pues como ya hemos denunciado, se llevaron a cabo una serie de irregularidades en cuanto a, se pagó por materiales que no se pusieron. La realidad es que hoy, después de todo eso, o sea, después del tiempo que tardaron en arreglarlo, después de las irregularidades cometidas, a día de hoy el campo vuelve a estar hecho un auténtico desastre, ¿no? Y los atletas pues, no pueden entrenar, ¿no? Y se tienen que buscar otros municipios, tienen que buscar otros sitios. Y esa es la realidad. La realidad es que los atletas de Majadahonda se tienen que ir a otros municipios porque aquí no pueden entrenar. Y entonces, pues lo que pedimos es que si de verdad... más que, o sea, sobre todo que se comprometan con lo que se dice, que dejen de engañar a la gente, ¿no? Si de verdad quieren que Majadahonda sea la ciudad del deporte, pues tienen que hacer un plan para que Majadahonda, y tienen que invertir en el deporte. Y desde luego lo que no es de recibo es que la gente se tenga que marchar de Majadahonda para poder entrenar. Otro de los puntos fuertes de Ciudadanos es el tema del medio ambiente. Hace poco se aprobó también un acuerdo de planificación de la masa arbórea, ¿no? Y luego un plan de contingencias también también un poco entroncando con el tema de Filomena y demás, ¿no? A raíz de eso. En este tipo en materia de medio ambiente, ¿qué medidas proponéis vosotros desde...? Pues un poco en la misma línea de todo, ¿no? Lo que proponemos es contar con profesionales y establecer un plan. Y en esa línea pues, nos preocupa mucho que cuando ocurran contingencias, pues hay cosas que normalmente son imprevistas, pero tienes que tener un plan para poder afrontar esas contingencias que suceden, ¿no? En el caso de la masa arbórea, fíjate que es algo que veníamos trabajando desde antes de Filomena, pero con la incidencia de Filomena que hemos tenido en el municipio y en concreto en Monte del Pilar, pues hemos querido que tuviese un fuerte impulso, ¿no? Esa iniciativa, que al final pues lo que queremos es que exista un control sobre las actuaciones que se hacen en esa materia en el municipio y un impulso, ¿no? Para que no perdamos esa calidad que tenemos y esa masa arbórea en los parques que tenemos. Al fin y al cabo tenemos la dehesa, tenemos Monte del Pilar y son terrenos que tienen cierta protección, pero sí que necesitamos tener una atención muy específica y un plan, ¿no? Ante eso, no dejarlo a lo que suceda, ¿no? Y en el caso de Filomena, pues lo hemos visto. Es que Filomena, y de ahí viene la otra parte que sobre lo que me preguntabas, que es la parte del plan de contingencias. Es cierto en que Majadahonda se estaba trabajando en un plan de emergencias, ¿no? Pero nosotros lo que queríamos es ir un poquito más allá, es decir, no quedarnos en el plan de emergencias en el mínimo, sino ir a un plan de emergencias que contemplase cualquier tipo de suceso o acontecimiento imprevisto, catástrofe que pueda suceder en la ciudad, pero abarcando todo, desde una caída de las comunicaciones hasta un desastre como el que vimos, meteorológico, o pasando por cualquier cosa, por un acto terrorista, ¿no? Es decir, contemplar cuáles son los sucesos que tenemos que afrontar y estar preparados para ello. En Filomena vimos que no estábamos preparados para ello, o sea, lo que vimos fue una absoluta improvisación por parte del equipo de gobierno, ¿no? Te quería preguntar un poco por ello, una valoración de esos días, cómo se gestionó, un poco... Pues
como te decía, somos conscientes de que bueno, pues suceden cosas que son imprevistas, pero hay que estar preparados para afrontarlas. En el caso de Filomena, echamos en falta preparación, vimos mucha improvisación. Hemos reconocido el esfuerzo del equipo de gobierno, porque en ningún momento hemos dicho que no se trabajase, ¿no? Sí, hubo un esfuerzo por conseguir medios, sobre todo. Lo que pasa es que en esa situación, pues al final, yo creo que se cometieron muchísimos errores. Hubo momentos en los que la gente, los ciudadanos, tuvieron sensación de que estaban muy desprotegidos. Y bueno, y ahora estamos en la segunda fase de Filomena, que es analizar y ver cómo se gestionó esa situación y sobre todo, y también esos contratos vinculados a esa situación, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que le hemos pedido al equipo de gobierno, llevamos meses desde Filomena pidiendo al equipo de gobierno es transparencia y que muestre, que publique los contratos que otorgaron, ¿no? en esos momentos. Al final, bueno, pues ese tipo de contratos se amparan en decretos de emergencia, y es cierto que no pasan por los cauces habituales de todos los contratos, es decir, el equipo de gobierno ante una situación de emergencia pues tiene mayor flexibilidad a la hora de otorgar esos contratos. Por ahora lo único que tenemos es un listado de empresas y cantidades, y algunas empresas que han recibido esos contratos, en algunos casos son contratos muy importantes, nos llaman la atención, porque son empresas cuya actividad social no tiene nada que ver con la prestación que hicieron en Majadahonda, ¿no? Nos encontramos con una empresa que se dedica a producir vinos y de repente pues, se le otorga un contrato para traer máquinas a Majadahonda, a Quitanieves, en 2 días, ¿no? Un poco extraño. Y cuando ya, pues además, compruebas y esta empresa es la misma que que ha vendido en la crisis de COVID a la Comunidad de Madrid mascarillas por 6 millones de euros, una empresa que se dedica al vino, pues hay cosas que llaman la atención y que desde luego merecen ser estudiadas. Y lo que estamos pidiendo es que el equipo de gobierno colabore y que no haga lo que ha hecho hasta ahora, que es impedir que accedamos a esa información. Tienen obligación de poner esos contratos y esas facturas a disposición, no ya de los grupos políticos, sino de cualquier ciudadano que lo pida. Y eso es lo que estamos pidiéndoles. Y a día de hoy, cuando han pasado pues, casi 5 meses de Filomena, todavía no tenemos esa información. El gobierno, desde luego, no está siendo transparente. Pasamos ahora un poco a hablar del tema de la pandemia, que lleva ya con nosotros más de lo esperado y de lo que queríamos. No sé, ¿qué valoración también hacéis desde vuestro grupo de la gestión? Pues la valoración, bueno, en primer lugar, es a la hora de hablar de la pandemia, siempre, pues desde el grupo, yo creo que hemos sido muy sensibles y siempre nos hemos puesto del lado de los ciudadanos, como no podía ser de otra manera, y de las miles de familias que han sufrido la pandemia y que han perdido a un ser querido. Entonces, partiendo de eso, esa ha sido siempre nuestra prioridad, como te decía, las familias y la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo o que han tenido que cerrar sus negocios. Desde el minuto 0 nos hemos puesto a disposición del equipo de gobierno, hemos sido proactivos, hemos hecho propuestas que en la mayoría de los casos no han atendido, es decir, o bien nos las han votado en contra en el Pleno o nos han dicho que sí, pero luego no las han puesto en práctica, pues desde ayudas hasta el análisis de los colectores y del alcantarillado del municipio para poder detectar y anticiparnos a los datos al registro a los datos de incidencia de la enfermedad en el municipio, un montón de medidas. La realidad es que a día de hoy, en el ámbito local, no se ha hecho nada. Nada. No han aplicado ni una sola medida contra la enfermedad, para paliar la enfermedad que no viniese dada por la Comunidad de Madrid. Es decir, y eso es algo que yo misma le he comentado al alcalde en numerosas ocasiones, tanto en el Pleno como en reuniones en el ayuntamiento, incluso
incluso en conversaciones, ¿no? entre nosotros. El ayuntamiento puede hacer cosas, el ayuntamiento tiene que hacer cosas, no podemos pensar que otra administración nos va a sacar de esto. Es decir, bueno, cada administración tiene su competencia, pero hay medidas que se pueden tomar en el ámbito local. Y lo que sí que hemos visto es que aquí no se ha hecho nada. Y de hecho, hoy por hoy somos el municipio de la Comunidad de Madrid, municipio de los más grandes, con la mayor tasa de COVID que existe. Entonces, está claro que las cosas no se han hecho bien. Y se podría probablemente haber tomado medidas, se podría haber llevado mayor control y desde luego ha faltado también estar cerca de la gente que lo ha pasado mal. Como te decía antes, toda la parte, o sea, lo que son los empresarios y los autónomos, pues desde el ayuntamiento, en teoría, se iban a poner en marcha medidas. Vimos anuncios de 500.000 euros para los empresarios y comerciantes de Majadahonda para ayudarles con la pandemia. La realidad es que a día de hoy solo han llegado 100.000 euros. ¿Dónde están los 400.000? Ha pasado un año. ¿El resto? No lo sabemos. No lo sabemos. En marzo propusieron en el Pleno, ¿no? que el gobierno ejecutase de una vez las ayudas que habían prometido y demás. Claro, efectivamente, había pasado un año desde el comienzo de la pandemia, más de 10 meses desde que se hizo ese anuncio y solo habían, de esos 500.000 euros prometidos, solo había llegado a la gente 100.000. ¿Dónde están los 400.000? Es que es muy fácil prometer, es a golpe de tuit y con notas de prensa, es muy fácil vender, pero luego hay que actuar en consecuencia. La gente tiene sus expectativas y espera que los políticos, que la gente que estamos aquí trabajando en el ayuntamiento, estemos de su lado. Y yo creo que ahí, desde luego, bueno, pues han hecho lo mismo que han hecho con el resto de su gestión de la pandemia, es decir, encomendarse a otras administraciones. De lo local no se ha dado ninguna solución. Bueno, pues si quieres ahora pasamos a una pequeña valoración de las elecciones del otro día. No sé qué pensáis. Bueno, pues yo te hablo desde nuestro partido, desde Ciudadanos. Desde luego los resultados han sido malos. Sobre todo malos para la gente que creemos en el centro y en la moderación. No hemos conseguido el respaldo que nos hubiese gustado por parte de los ciudadanos. Sí es cierto que en Majadahonda hemos sacado un resultado que es sensiblemente superior al resto, a lo que es la media de la Comunidad de Madrid, pero desde luego muy por debajo de lo que nos hubiese gustado. Se abre una etapa, yo creo, de análisis. Hay que pensar en lo que hemos fallado y por qué no tenemos el respaldo de la gente. Y lo que sí quiero es, pues, agradecer tanto a los afiliados como a los votantes, son 130.000 que nos han votado, y decirles que, bueno, que independientemente del resultado, nosotros vamos a seguir trabajando en el caso de Majadahonda, desde la oposición, como venimos haciendo hasta ahora. Vamos a seguir siendo responsables, vamos a seguir haciendo política útil y desde luego pues también ejerciendo nuestra labor de control y desde Majadahonda pues como principal partido de la oposición. ¿Y creéis que estos resultados se deben mucho al efecto Ayuso? ¿Pueden tener repercusión luego a nivel municipal? ¿Cómo valoráis ese...? Hombre, a ver, es innegable que los municipios, tanto los municipios como en la comunidad, influyen mucho en la política nacional y también en la intención de voto, ¿no? Pero es cierto también que las elecciones municipales a lo mejor están un poquito más desvinculadas, ¿no? Porque yo creo que al ser una política muchísimo más cercana a los vecinos, sí que existe, bueno, pues se producen algunos cambios. Además, en el ámbito municipal concurren otras formaciones, ¿no? No solo las que concurren en el ámbito nacional o en la Comunidad de Madrid, hay otras formaciones y eso también cambia un poquito el mapa o los posibles resultados, con lo cual yo creo que es pronto todavía, quedan 2 años para las elecciones municipales, es pronto para hacer para tener un pronóstico.
Yo creo que en 2 años hay muchísimas cosas por hacer. Yo creo que incluso, bueno, pues yo creo que habrá, o sea, por nuestra parte yo creo que el trabajo es explicar bien todo lo que se está haciendo en nuestro trabajo, lo que estamos haciendo en el ayuntamiento, y seguir ejerciendo esa labor de control e intentar pues mejorar la ciudad y hacer cosas buenas para los majariegos. Ese es el objetivo y yo estoy segura, confío, que lo vamos a hacer y que dentro de 2 años pues, conseguiremos ese respaldo para... Bueno, para finalizar, una valoración así general de los 2 años de gobierno del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda y alguna, pues lo que queráis, alguna solicitud que les pidáis. Pues mira, para mí todo se resume en el inmovilismo que han tenido hasta ahora y en cómo Vox ha conseguido implantar su agenda ideológica en Majadahonda. Es decir, tenemos un PP paralizado por las situaciones, los acontecimientos que les han ido sucediendo, desde Filomena, COVID, los problemas que han ido teniendo pues, en varios ámbitos, como tú has mencionado, por ejemplo, en temas como el deporte, y Vox, que está en el gobierno con ellos, que bueno, pues eso le ha servido para ir ganando terreno en implantar sus postulados, o sea, su agenda ideológica, por ejemplo, en el tema de las casas de pan masa que ya os he comentado. Bueno, pues por nosotros nada más. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros.